13 kilómetros en la hora. Muy bien, estamos ya con Blas Taladrid. Vamos a proponerles hablar sobre el tema que recién les comentaba, ¿no? La UCIP apuntó contra el comercio desleal en el espacio público, con justa razón, porque realmente dicen tenemos que pagar impuestos, alquileres, cargas sociales, todo lo que son las cargas patronales también. Entonces, frente a tantas obligaciones, ¿cómo competir con quien se para frente a tu comercio a vender quizá lo mismo que estás vendiendo vos, pero sin ningún tipo de compromiso con el Estado, ¿no? Blas, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marebelia. Buen día para la audiencia que está escuchando. Y sí, como decías, la verdad es que uno a veces siente que se naturalizan tanto las cosas, sí, que cuando escucha que se están peleando por espacios en una plaza pública, una plaza que cuando éramos chicos, los que somos más grandes, jugábamos con nuestros amigos, y un vendedor ambulante era el que vendía barquillos en la playa, por ejemplo, que era parte de la postal marplatense, y hoy vemos puestos fijos de las mismas personas, los mismos días, que muchas veces esa persona está en una situación tan vulnerable que termina trabajando para otra persona, porque cuando uno ve el tipo de mercadería que venden, si venden anteojos no es un artesano que hace anteojos, sino que son productos importados, que hay un montón de leyes que se infringen, arancelarias, de aduanas, de impositivas. Los comerciantes, la verdad es que muchas veces ven frente a sus locales o a metros de sus locales instalados este tipo ya de negocios, podríamos decir, porque la verdad que en muchos casos calculamos que quien vende una calculadora, por ejemplo, hay una rueda atrás que les importa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se puede controlar? ¿Quién tiene que controlar esto, Blas? Mire, generalmente, en realidad, el que debería controlar es el Estado, y por eso nuestro llamado es al Estado, y como decimos, el Estado es mucho más amplio que el municipio, ¿no? El municipio debería controlar el espacio público, fundamentalmente, pero también vemos como en las temporadas, por ejemplo, desde el Estado provincial se hacen inspecciones laborales en los comercios pidiendo la planilla horaria, y nadie se fija en estas cuestiones, es decir, esa persona que está parada en una plaza que va a las 10 de la mañana y se va a las 6 de la tarde, que cumple un horario para quien trabaja. Y también el Estado Nacional, que cuando va a los comercios y pide a ver cuáles son los impuestos, hace una inspección, ves que lo que se paga parecería que acá nadie piensa cuáles son las leyes que se evaden, si hay una ley aduanera, si hay leyes de salubridad, vemos cómo se venden alimentos. Este caso de los anteojos que muchas veces se han incautado y en diferentes partes del país y se destruyen porque la verdad es que generalmente es plástico pintado, lo cual hace mal a la visión y todo, pero pasan por esfuerzos espasmódicos muchas veces y después se naturaliza tanto que a veces virtud de la situación económica, a veces virtud de la pandemia, uno piensa en la cuestión social, y la verdad es que cada tanto cuando uno ve estas cuestiones como peleas por repartirse el espacio público, cuando el espacio público debe ser público y el privado, es cuando uno dice, bueno, hay que volver a poner acá un alto, y la verdad es que las cosas se tienen que ordenar de una vez por todas. Usted hace una discriminación que me parece necesaria y también interesante, que es el ambulante y el que no ambula, ¿no? El vendedor ambulante es el que va de un lado a otro, y el que llamamos vendedor ambulante porque está afuera, está en la calle, ese no es vendedor ambulante. Totalmente. Por un lado hacemos esa discriminación, ¿no? A ver, cuando nosotros pensamos en el que está instalado en la Plaza Rocha, que aparte, volvemos a decir, esa persona a veces en situaciones de trabajo muy vulnerables, ¿no? Que defecan en la misma plaza, en una situación de conflicto con los vecinos, que hacen sus necesidades ahí, pero saquemos el de Plaza Rocha, saquemos el de otras plazas donde los productos incluso a veces son productos de dudosa procedencia, ¿no? Por ahí Plaza Barrio Belgrano. Pensemos solamente en los que están sobre la Avenida Luro, o los manteros que se ubican sobre la calle San Martín, sobre la peatonal San Martín, que a veces uno vuelve a ver esto, son siempre los mismos, en los mismos lugares, con los mismos productos, que venden productos que no son artesanías. Entonces la primera disquisición que hacemos es entre el vendedor ambulante, que muchas veces hasta podríamos llegar a pensar de que hay vendedores ambulantes que cumplen un servicio, ¿no? Como el que está en la playa, por ejemplo, que acerca un helado, acerca un barquillo, que por ahí hasta la familia le puede llegar a solucionar un problema, o que vende unos churros. Y otro diferente es el que está fijo. Pero después la otra distinción que hacemos es entre el de la economía social, el que tiene que subsistir, el que a veces o se quedó sin trabajo o no consigue trabajo y por ahí vende
lo que es producto de sus manos, ¿no? El que sale a vender un producto alimenticio, por ejemplo, y hay una ley, la ley de pupas provincial, que regula cómo debería ser, cómo se deben inscribir, cuáles son las condiciones donde debe fabricar en la casa, que se debe cumplir para justamente los temas de salubridad pública. Y después el otro, que es el artesano. Nadie duda en aquella persona que hace con una moneda un anillo y que está por ahí en una feria, en una plaza, y sobre todo estas ferias que son itinerantes, que van diferentes días de la semana a diferentes lugares, que hace un poco también una cuestión cultural, una cuestión de exhibición turística, y que su capacidad de producción es mínima. Y otro es el que está fijo, como decíamos, y con productos que compiten con el comercio, pero productos que claramente no son artesanales, ¿no? Claro. Ahora, todo vendedor ambulante tiene que tener un permiso municipal también, ¿no? Bueno, y en eso hay que ver justamente cómo se administran esos permisos y cuál es el cumplimiento. El otro día veíamos un video que se viralizó, donde el municipio, controlando justamente, haciendo su función de que se cumplan las normas, se lo acusó de hostigamiento, donde vemos por ahí a veces hasta internas dentro de los mismos vendedores, o luchas entre los mismos vendedores, cuando la verdad que lo que están disputando es un espacio público, y donde hay una cuestión de fondo mayor, que es, se peleaban justamente cuando retiraban o no los tablones. ¿Quién lleva los tablones? ¿Quién provee los tablones? ¿Quién los retira los tablones? ¿Es una persona individual o viene una organización detrás de todo eso? Es interesante todo este tema porque pareciera que tienen que estar consustanciados el Estado municipal, provincial y nacional para investigar y para otorgar los permisos, en todo caso, en lugares donde puedan y no perjudiquen, ¿no? En todas partes del mundo existen las ferias, existen hasta las que venden productos orgánicos, bueno, como justamente surgió sobre la Plaza Rocha, sobre el lado de la calle San Martín, ¿no? Esa feria verde que vendía productos orgánicos. Claro. Estamos acostumbrados a verlos en diferentes puntos del mundo, incluso como atractivos turísticos, donde generalmente es un día en la semana, son puestos móviles, son ferias que se arman y se desarman, y en Mar del Plata, por contar, estamos acostumbrados y naturalizamos ya el ver ferias que se arman a pedido de diferentes secretarías que perduran en los años, ¿no? Cuando uno recorre la Plaza San Martín, por ejemplo, y sobre la calle Mitre, la verdad es que ve un montón de puestos que generalmente durante todo el día no están ocupados y durante la noche no están ocupados, que son fierreríos, que pertenecen por ahí o los administra una secretaría, que luego se arman y se desarman otros puestos sobre la calle San Martín, entre Mitre y Hipólito Yrigoyen, que la verdad es que es un ejemplo con otras ferias, ¿no? Porque uno ve cómo se arman, se desarman, son prolijas, llevan gazebos. Bueno, se ve que es una situación diferente, si bien están en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, ¿no? Por ahí habría que ver de armar un predio ferial. Y otra cosa son los artesanos que están sobre la calle, sobre la Diagonal Pueyrredón, que si bien son artesanías también, la verdad es que uno ve todos esos puestos que están vacíos, y la verdad es que ¿por qué no se ordena en una sola feria donde no sean educativos, no sean fijos y no se los dé el espacio público? El otro día me encontré con una señora en la fila de la carnicería, le digo, los sábados que hay descuento, estábamos todos haciendo la fila, bueno, la señora me comenta que tiene una lencería en la avenida Luro, dice, y yo tengo que abrir, y todos los días me encuentro con que ponen 2 caballetes, un tablón, y toda ropa que yo vendo en el negocio con impuestos, con empleados, dice, pagando un alquiler. Y lógicamente la gente que pasa y ve los precios no me va a comprar a mí, le va a comprar al que está afuera, que tiene más barato, porque obviamente dice, no sabes de dónde vienen los productos, no paga alquiler, desarma el caballete y se va a su casa. Entonces yo pensaba también qué injusto, ¿no? Lo que estaba contando era la realidad que vivía todos los días. Totalmente, en un país donde aparte tenemos una carga tributaria cercana al 50%, lo cual genera que aquel que no paga impuestos tenga una ventaja sustancial con respecto a aquel que los paga, ¿no? Aquel que no paga alquiler, porque justamente ocupa un espacio público que es de todos, contra el costo de esta señora que paga alquileres y que no sabe qué va a pasar después de la temporada, cuánto tiene que renegociar su alquiler. Aquel que no paga obligaciones laborales contra la señora que si tiene empleados tiene que pagar obligaciones laborales, así sea un pariente suyo el que trabaja, o el viejo aprendiz como había en la época de los 60, 70, donde le decíamos
donde los que éramos chicos por ahí, nuestros padres le pedían a un amigo que trabajemos por el sándwich y la coca, como se dice, ¿no? Pero para aprender un oficio, claro, la cultura del trabajo. Pero ¿sabe qué pasa, Blas? También se justifica esto que estamos viviendo, que es una injusticia para el comerciante, se justifica porque hay crisis y es mejor que en vez de que salgan a robar estén trabajando, pero hay que tener algún ordenamiento que posibilite no perjudicar, ¿no? Totalmente, y hay que diferenciar entre esa persona que está vendiendo, que generalmente es el más vulnerable, de toda la cadena que tiene atrás, porque esa persona que vende lencería, no creo que compre lencería con su propio capital para revender y poder hacer una diferencia, sino que seguramente hay algún capitalista atrás, hay una persona que está vendiendo esa mercadería también, como se dice vulgarmente, en negro, ¿no? Porque nadie exige una factura para esa reventa en la vía pública, donde hay toda una cadena para atrás que hay que investigar también. Y por eso decimos el Estado, y no solamente un componente del Estado, sino el Estado en su conjunto, ¿no? Porque hay un montón de normas, leyes, contravenciones que se deberían aplicar y que la verdad es que no se aplican y se neutraliza tanto que al comerciante que está en la calle San Juan le pedimos todo. Y al que está en la Plaza Rocha no le pedimos nada. Al que tiene, esta señora que tiene la lencería, tiene un montón de exigencias que cumplir. Y el que está frente a su local no tiene ninguna que cumplir. Ahora, Blas, esto que ustedes piden desde hace mucho tiempo a través de la UCIP, ¿cree que va a tener respuestas del Estado provincial, nacional o municipal? La verdad es que agradecemos, por ejemplo, esta divulgación que le están dando ustedes con este medio, porque nosotros presentamos muchas veces notas, pedidos, petitorios, y muchas veces, como recién decías, es con esta situación de vulnerabilidad que se plantea justamente en este momento que estamos viviendo también, ¿no? Digamos, y de caída de consumo, de pérdida de poder adquisitivo, donde hay gente que está más vulnerable y que necesita alguna salida y algún ingreso para su familia. Pero la verdad es que más allá de los pedidos que se hagan, que generalmente termina en algún procedimiento, termina en alguna acción, luego vuelve a reflotar y parecería como que ya estamos anestesiados en esto, ¿no? De que naturalizamos tanto estas situaciones que cuando vemos fin de semana noticias de que entre los mismos vendedores están pidiendo ellos que se ordene, pero para que se le asigne un espacio público, es donde uno dice, algo está fallando acá. Blas, gracias. Vamos a seguir el tema porque, por supuesto, tiene que ver con la seguridad también, ¿no? Con la seguridad de mucha gente, porque, como decía usted, muchas veces se producen peleas por lugares, por puestos, y esto realmente no le hace bien a la ciudad. Así que ojalá cada uno de los estados, a nivel nacional, provincial o municipal, actúen. Vamos a estar, obviamente, velando por este tema. Muchas gracias. Totalmente. Y no nos olvidemos, María Delia, de que también esa es una postal turística de la ciudad que no todos queremos mostrar. Claro, por supuesto. Gracias, Blas. Hasta pronto. Hasta luego. Blas Taladrid, titular de la UCIP, pasó a las 8:36 minutos. Radio Atlántica. Desde Mar del Plata, te acompaña siempre. Por la mañana.